Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Silvio Flores, es un honor coordinar este simposio, acompañado de estas tres maravillosas personas y profesionales, y la idea es hilvanar este simposio con el anterior, ya que los temas que aparecen acá tienen como común denominador el arte. Nosotros nos encontramos en una reunión virtual, los cuatro, y salieron cuestiones que tienen que ver con el arte, con los vínculos, y bueno, yo aquí señalé algunas cosas. Bueno, aparece el sufrimiento vincular, algo a ser estudiado como epocal, ¿no? Que lo vimos claramente en el desarrollo de esta obra del dramaturgo Dino Armas. Lo impensable en las parejas. Me hago una pregunta ahí que es crisis de pareja, subjetividad, amor, transmisión. Aparece tecnocomunicación, ¿no? Todo lo que hace referencia a algunos temas que se abordaron en la mesa anterior. Así que bueno, damos comienzo. Estamos acompañados por Susana Matus, aquí a mi derecha. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista vincular, miembro titular de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, cofundadora con Isidoro Berenstein y otros colegas del Departamento de Familias de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, APPG, todo eso. Actualmente coordinadora del espacio científico Pensando lo Vincular, de la misma asociación, expresidente de la institución psicoterapéutica Centro Oro, docente de posgrado de numerosas instituciones y universidades, autora de numerosos artículos de esta especialización. Por otra parte, tenemos a Alicia González, licenciada en Psicología, psicoterapeuta, psicoanalista vincular, miembro de UPCB, docente de la asociación. Actualmente desempeña sus funciones como docente en la diplomatura y en la profundización de psicoanálisis vincular. Y tenemos a Nicolás Guigú, él es antropólogo, profesor titular, grado 5 en régimen de dedicación total de la Facultad de Información y Comunicación, doctor de antropología y artista plástico. Así que bueno, a disfrutar de esta mesa que se denomina La pareja en cuestión. Buenas noches a todas y todos, gracias por estar acá. Un gusto para mí estar acá en la UPCB. Tenemos muchos vínculos de hace muchos años con mucha gente y además los he hinchado tanto esta última semana que merecen un agradecimiento, sobre todo a Gabriela. Bueno, pero además, si bien estuve un ratito en el simposio anterior de familia y me fui pues estaba muy cansada y volví ahora, me fui un ratito a descansar, pero bueno, pude ver al principio y como ustedes creo que muchos sabrán, Silvia Gomil y yo venimos escribiendo juntas hace muchos años y me daba gracia porque sin decir de que sí, vamos a contar. Hola, bueno, decía que sin que nos dijéramos qué temáticas íbamos a trabajar, se ve que las dos empezamos por el mismo lugar. Entonces, algunas cosas que traje en el PowerPoint las voy a pasar más rápido porque ya las trajo Silvia. El simposio se llama Parejas en Cuestión y yo tomé el concepto de crisis en las parejas, pero para pensar algo que paradojalmente tiene que ver con lo impensable. Le puse sufrimiento subjetivo y vincular por la aparición de lo impensable. Anda, ahí va, no, perdón. Bueno, lo primero que les voy a contar es algo que tiene que ver con lo que estuvieron viendo algunos en el simposio anterior, y es que nosotras
tenemos un libro que escribimos hace unos años y estamos ahora actualizando, que se llama Conjeturas psicopatológicas, el psicoanálisis vincular. Y para este libro, una de las hipótesis que trabajamos es la idea de que hay dos exigencias psíquicas para la construcción de lo vincular. Una de ellas es la transmisión generacional, que es lo que trabajó mucho Silvia en el simposio anterior, y la otra es el velamiento de la imposibilidad vincular. Este concepto es un concepto que yo fui trabajando desde hace bastante tiempo y que está relacionado con el concepto de René Caes de pacto de negación o pacto de negativo, y que a su vez está articulado con el concepto de Pierre Lanier de contrato narcisista. Bueno, como ustedes vieron antes, la transmisión generacional puede estar ligada a las cuestiones en relación al sentido, que tiene que ver con las producciones del decir, y otra que tiene que ver con las precipitaciones del hacer, es decir, aquellas situaciones que se transmiten generacionalmente, pero que no pasan vía la representación o el relato, sino que pasan vía el acting o la acción o las impulsiones. Entonces, bueno, yo había puesto en más fuerte los fragmentos del pasado vincular obstaculizados de transformarse en hechos históricos emergen por la vía del hacer, en generaciones con frecuencia alejadas de las que protagonizaron los hechos. Me parece importante centralizarme en esto porque de alguna manera lo impensable va a tener que ver con estas precipitaciones del hacer. Pero más allá de lo que se transmite, aparece lo inédito, ¿no? Entonces yo digo, la transmisión de sentidos y de lo no representado hace borde con lo inédito. Y la autoorganización vincular produce formas inéditas de vincularidad que no responden a las condiciones de inicio, o sea, aquellas que devienen del pacto de negación y del contrato narcisista. O sea que además de lo que se transmite, digamos, generacionalmente, tanto transgeneracionalmente como intrageneracionalmente, se pone en juego esta cuestión del pacto de negativo, vamos a hacer mucho hincapié dentro del pacto de negativo, el concepto de negatividad radical, que tiene que ver con la idea de la aparición de la ajenidad en el vínculo y cómo esta ajenidad tiene, digamos, dos funciones o dos posibilidades. Una posibilidad es motorizar el vínculo, pero la otra opción es que si la ajenidad desborda y se desanuda de las otras dos dimensiones, que son la semejanza y la diferencia, esto arrasaría con el vínculo, ¿no? Por eso Caes dice que el acuerdo inconsciente para que el vínculo se organice y se mantenga en la complementariedad de los intereses de cada sujeto y del vínculo, tiene dos polaridades. Una que es organizadora del vínculo, es decir, mantener el espacio vacío e indeterminado para promover pensamiento. Es decir, si hay tres dimensiones que podemos anudar para pensar la construcción de un vínculo, la ajenidad, la alteridad y la semejanza, la ajenidad es la que tiene que ver con la posibilidad de que algún vacío constitutivo también se ponga en juego en la vincular, ¿no? Al modo en como lo pensamos en la construcción de la subjetividad. Y el contrato narcisista, bueno, lo conocen de fuera, dice que cada sujeto viene simultáneamente al mundo de la vida psíquica, de la sociedad y de la sucesión de generaciones, siendo portador de la misión de asegurar la continuidad del conjunto al que pertenece. A cambio, el conjunto tiene que investir narcisísticamente al nuevo individuo. Es decir, el contrato narcisista tiene que ver con que la subjetividad se construye también no solamente con el otro más cercano y con los vínculos más cercanos, sino que necesita ser recibido en el espacio social, cultural, naturcultural, vamos a decir ahora, siguiendo a Donna Haraway, porque ya estamos pensando que la naturaleza y la cultura no están separadas. Entonces, en realidad, podríamos decir que el contrato narcisista tendríamos que revisarlo y poder decir que tal vez no tenga que ver solamente con que sea recibido en relación a la cultura a la que pertenece, sino también a la naturaleza en la que está inmerso, ¿no?
Bueno, entonces les decía que el interjuego entre el pacto de negación y el contrato narcisista lo consideramos una de las maneras del velamiento de la ajenidad y nos habilita a pensar la relación entre los sujetos del vínculo simultáneamente desde estas tres dimensiones, semejante, diferente y ajeno. Esta idea de velamiento de la ajenidad tiene que ver con la idea de que la ajenidad es aquel aspecto de lo vincular que tiene que ver con lo imposible del vínculo. Entonces, la cuestión es cómo podemos velar esta imposibilidad. Como ustedes se imaginan, un velo deja ver al mismo tiempo que vela, que tapa, ¿no? Pero no tapa absolutamente. Quiere decir que algo de la ajenidad está siempre en juego, bordeando, anulándose a las otras dos dimensiones. Entonces, ajenidad y alteridad son dos dimensiones de las vicisitudes de la diferencia. Y la semejanza es lo que produce comunidad entre los sujetos, la espesura imaginaria entre los sujetos del vínculo. Alteridad y semejanza constituyen lo posible del vínculo. Ajenidad, dije bien alteridad y semejanza, ¿no? Sí, no sé si no dije ajenidad. Y ajenidad constituye lo imposible del vínculo. Ajenidad e imposible aluden a lo que hace tope a la idea de unicidad en el vínculo. La semejanza en tanto complementariedad narcisista es diferente de las cuestiones de alienación y duplicación del vínculo. Es decir, cuando hablamos de semejanza no estamos diciendo que el otro es un idéntico, lo que estamos diciendo es que hay una trama donde hay ciertas dimensiones en común, donde es posible armar un vínculo, entre otras cosas, porque hay ciertas cuestiones en común que se ponen en juego. Así como se necesita que se sostenga la diferencia entre los sujetos del vínculo, pero también se necesita que algo de la ajenidad esté siempre puesta en juego. Ahora, esta ajenidad necesita ser velada, y cuando se desvela es una de las veces en que aparece esto que yo quiero trabajar, que es lo impensable del vínculo. Entonces, el reconocimiento de la alteridad, de las diferencias entre los sujetos, facilita bordear la ajenidad de un modo menos descarnado. Quiere decir, si la ajenidad irrumpe, lo que aparece es la fuerza de lo descarnado. Aquello, si desde Lacan diríamos, aparece lo real sin posibilidad de ser anudado a los otros registros. Y ahí algo de la, digamos, de la destrucción o a veces simplemente deconstrucción vincular se pone en juego. Entonces, como ven, estas dos dimensiones, estas dos exigencias de trabajo psíquico, la que trabajó Silvia en relación a la transmisión y la que yo estoy tratando de trabajar, que es la de la imposibilidad vincular, son dos dimensiones que están siempre en juego. Una tendría más que ver de alguna manera, no exactamente. La transmisión podríamos pensarlo como algo que viene, digamos, a través de la historia. La imposibilidad vincular tendría más que ver con un aspecto más situacional, pero esto es una manera de tratar de sistematizarlo, de decirlo, porque en realidad ambas son situacionales todo el tiempo, ¿no? Y ambas están atravesadas también por la historia. Lo que pasa es que la historia vincular se ve desde un presente, ¿no? Se significa desde el presente. Entonces, estos conceptos nos llevaron a pensar la idea de sufrimiento vincular. La tensión paradojal entre sujeto, vínculo y naturcultura supone una exigencia de trabajo psíquico y es fuente de sufrimiento vincular. Llamamos sufrimiento vincular al ineludible resto entre las exigencias de trabajo psíquico para armar un vínculo y las legalidades propias de cada sujeto. Es decir, siempre hay algo a lo cual el sujeto necesita renunciar o poner en juego para poder armar trama con el otro, ¿no? Esto no quiere decir que el sujeto está por un lado y el vínculo por otro. Lo que estamos diciendo es que son hilos de una trama, sujeto, vínculo y naturcultura, que se dan en simultaneidad, que se co-construyen mutuamente, pero que no son lo mismo y que muchas veces en esta trama, esta tensión entre los hilos de la trama, propone, digamos, ciertas cuestiones que llamaremos sufrimiento vincular.
pertenecer a un vínculo exige un monto de renuncia pulsional a los sujetos pasibles de ser leído como sufrimiento. El sufrimiento emerge sobre todo respecto de las vicisitudes de la presencia y el procesamiento de las diferencias. Y sufrimiento vincular puede ser, no les voy a explicar esto porque esto es parte del libro, así que como todavía no salió, cuando salga de nuevo seguramente lo vamos a presentar, pero estamos acá porque además se llamaba cuestiones psicopatológicas y decimos que ya la psicopatología nos queda un poco complicada, así que probablemente hablemos más de sufrimiento vincular. Pero bueno, entre otras cosas trabajábamos como parte del libro esta idea de que el sufrimiento emerge a partir de las vicisitudes de la presencia, es decir, cómo se da esa presencia, si es excesiva, si no la es, cómo se da la ausencia, si es representacional o es una ausencia a puro vacío, y el procesamiento de las diferencias que tendría que ver con esto de la ajenidad y la alteridad. El sufrimiento, que puede ser motor de constitución subjetiva y vincular, solo si se coagula constituye patología, ¿no? O sea, el sufrimiento vincular no es una patología en sí misma. Y ahí llegamos a lo que les quiero contar y voy a leerles una pequeña viñeta y después la charlaremos entre todos. Bueno, cuando la ajenidad irrumpe en los vínculos, esto es vivido como lo impensable, produciendo situaciones de crisis vincular. En los momentos de separación, tanto en las parejas como en los vínculos paterno-filiales o de amistad, lo ajeno que estaba velado aparece produciendo sufrimiento subjetivo y vincular. A veces yo agregaría también social, pero bueno, acá no lo puse. El sentimiento es de desconocimiento, tanto de ciertos aspectos propios como de los otros del vínculo. Y el trabajo del analista es registrarlo, ponerle nombre y tratar de darle un sentido para que lo impensable entre en un registro representacional y se pueda abordar la ajenidad transformándola en diferencia. Es un poco denso, pero ya lo vamos a ver en vivo y en directo. O sea, básicamente lo que les estoy proponiendo es la idea de un analista implicado que ponga palabra donde no la hay y que esté incluido en la escena con su propia subjetividad y tratando de dar lugar al testimonio, a ser testigo de aquello que sucede, que es una intervención que está siempre en juego, pero que cuando aparece lo impensable es fundante. Si no hay un analista implicado, lo que aparece es la ajenidad desbordando. Traje este material a propósito de la película Goyo, no sé si la vieron, es una bella película, me inspiró, me generó como una cosa de seguir pensando con ella. Y precisamente la vinculé a la subjetividad producida a punto de partida del amor. Los que trabajamos con parejas, los analistas de pareja, siempre estamos ante las cuestiones vinculadas al amor, al enamoramiento, al desenamoramiento, las crisis y tal. Bueno, me queda contento que se ve bien la imagen, me deja alegre. Fíjense esa mirada, quiero compartirles algunas fotos que saqué de la película porque de verdad que hoy se hablaba de la mirada en la mesa anterior y con estos ojos Goyo descubre a Eva. Entonces le puse Goyo y el amor como producción de subjetividad, en esto de qué es pensar las parejas en cuestión o parejas en cuestionamiento. Esto es una película argentina de Marcos Carlevare, es de este año, del 2024, y está protagonizada por Nico Furtado y Nancy Duplá. La reseñan como uno de los filmes más nobles y eficaces del creador. Es una historia de amor, una película romántica. ¿Qué hago yo trayéndoles esto, habiendo tanta cosa para conversar? Bueno, no sé, algo de esto me capturó y me convocó desde la primera vez que vi la historia y bueno, son estos mensajes que nos ponen a pensar, personajes cotidianos, de esos que realmente nos podemos encontrar en la esquina. El Goyo es un guía de museo, es un tipo culto, meticuloso, proviene de una familia acomodada
está alejado con su mamá, tiene una relación un tanto traumática con su mamá, tiene 2 hermanos, un tanto traumática, poquito. Tiene 2 hermanos, estos 2 hermanos son hijos de su papá, de distinta mamá. Vive con Saura, la hermana mayor, es una tipa así como muy rígida, muy correcta, concertista, solitaria, un tanto controladora, con Goyo. Y siente mucho, mucho el apoyo afectivo de su hermano Matute, que es un chef, es especialmente empático con Goyo, sabe mucho cómo llevarlo. Y este es el escenario de su familia, los que conviven en su vida cotidiana. Eva es mamá de 2, un adolescente confrontativo, bastante complicado. Es el más pequeño, por otro lado, es un poquito inseguro ante la separación de sus papás, está fragilizado. Eva transita la salida de un vínculo tóxico de pareja, es una mujer desesperanzada, buscándose a sí misma, y precisamente encuentra trabajo en el museo donde Goyo hace su tarea como guía. Del amplio espectro de posibilidades que ofrece esta historia, de diferentes modos de abordarla, yo voy a elegir tomar esto del vínculo amoroso como un productor potencial de subjetividades, tal y como lo vemos en la clínica y en los ejemplos que han traído las compañeras. Bueno, aparece otra vez el significante raro. Goyo es un raro, para mí. Él presenta síndrome de Asperger. Eva es una rota ante una mujer quebrada, rota, ante esta separación tumultuosa. Bueno, Goyo descubre a Eva, pero ella no lo registra ni ahí. Luego, a través de un malentendido, se logran encontrar y comienzan ciertas intensidades. A partir de ese encuentro se ven sacudidos por múltiples situaciones que los llevan a interrogarse, a brindarse a este vínculo, a dudar, a entregarse en esto de producirse, pensarse, proyectarse, desinstalarse, transformarse en otros en la producción vincular. Creo que un poco de todo esto acontece en el vínculo amoroso, que en realidad siempre tiene algo enigmático, ¿verdad?, para todos nosotros. Bueno, ellos se van transformando en esta producción vincular, se van creciendo en este acontecimiento que en realidad los desaloja, los arranca de su cotidianidad y como un terremoto los sacude y los pone a trabajar psíquicamente, no sin resistencias, para hacerle lugar, para alojar a esta novedad. Estas imágenes son maravillosas. Ahí Eva a las puteadas con un paraguas que es el que no le daba el rendimiento que ella necesitaba, lo patea, lo tira al tacho de basura y vean cómo la mira Goyo. Vean esa mirada. Por eso quise trabajar un poquito sobre las fotos, porque la verdad que si esto no es un acto de develamiento de algo, no sé qué. Bueno, ella está en un semáforo, en los segundos de espera la ve en esos segundos que dura el semáforo, luchando y puteando con un paraguas bajo la lluvia, la observa y algo le pasa. Y así comienza la producción de Eva como algo más allá de lo que ve, mientras que ella ni lo registra. La mirada, esta mirada tan endurecida de Goyo con la que vive habitualmente en su vida cotidiana, en su casa, en su hogar, como lo muestra la película, se ablanda en los gestos y es tomado por sensaciones. Parece una antidiva, ¿no? Una antimusa. Bueno, así la ve como la foto de arriba, su mirada así bajo la lluvia, después que tira el paraguas, como mirando al cielo y diciendo, ¿qué es esta vida, no? Bien, y él la ve con ese amarillo típico de Van Gogh, que es su artista, ese amarillo que utiliza Van Gogh en la mayoría de sus cuadros, es su artista inspirador, y de la nada la erige como su musa. Y desde ese momento se instala su curiosidad e insistencia, aparecen malentendidos, encuentros, conexión, bueno, toda una historia
que empieza complicada. Eva registra a Goyo como alguien muy especial y diferente al resto de los hombres. Esto produce cosas en Goyo. Lo observa y algo le pasa, y así comienza la construcción de la persona de Goyo como alguien más allá del encuentro inicial, un encuentro inicial que tienen en el subte, traumático, donde parece que la persigue, que la quiere acosar, en fin. Siente Eva que él la construye con nuevos materiales, él vuelve a pintar, se inspira, se llena de energía, hacía muchos años que no agarraba el pincel. Y Eva se siente como construida con esos nuevos materiales, con esos trazos de Goyo, y encuentra en aspectos de su ser mujer, se encuentra en aspectos de su ser mujer a través de la mirada de un otro, de un varón. El enamoramiento como el amor, siendo procesos diferentes, guardan algo enigmático, ¿no? Pero ciertamente, como plantea Jeanine Pouget, maestra entrañable, amiga de la casa, que nos acompañó en nuestra formación, en nuestros orígenes, y que aprovecho para evocarla y para manifestar mi gratitud y el privilegio que siento de haber sido atravesada con el vínculo con ella. Jeanine dice: la conmoción propia del enamoramiento puede ser una experiencia inédita que genere remodelamientos psíquicos y puede precipitar cambios en los modos de relación con el otro. El ejercicio real de la genitalidad es uno de los factores que posibilitan y potencian esos cambios. El vínculo, una relación entre un sujeto y otro, dotados ambos de algunas semejanzas, muchas diferencias, pero sobre todo de una marcada genidad que lo distingue, que expresaste de manera inmejorable, relación además que instituye marcas subjetivas y por lo tanto suplementa y altera a los sujetos del vínculo, cosa que el film muestra. Las diferencias, lo común. Le dice Eva cuando él la invita: vos y yo somos muy distintos, yo soy más grande que vos. Bueno, bastante. Él le dice: ser diferentes es algo que tenemos en común usted y yo. Y con esto la ablanda, la derrite. Y lo siguiente que le dice, y miren la mirada de ella, la mirada como de conmoción: este museo luce muy distinto de que entró a trabajar usted aquí. Él no la puede tutear. Ustedes saben que esta condición de Asperger a veces hace que haya como una necesidad más de confianza, de ir de a poco, de ir despacio, de ir como cediendo, cosa que va apareciendo. Este museo luce muy distinto desde que usted está aquí. Lo ajeno como aquello de lo que el sujeto no puede apropiarse, ni representarse, ni simbolizar. El otro no es solo objeto de la pulsión, el vínculo se encuentra en relación con esa excedencia, con lo pulsional, en tanto supone para el sujeto un trabajo psíquico para hacerle un lugar al otro, como sujeto de deseo. Lo ajeno del otro supone posicionamiento ético que trasciende el hecho de aceptar al semejante en sus diferencias. Esto es importante, pero no es suficiente. ¿Sí? El trabajo con las semejanzas, el trabajo con las diferencias, con lo común, quizás parte en ellos. Y me gustó esta cita de Silvia Molloy, que es alguien que trabaja en las letras, es argentina, ¿la conoces? No. Una tipa interesante. Dice: para ser uno mismo es siempre mejor estar con otro, sobre todo si el otro pertenece a una especie distinta, es decir, si es totalmente no uno. La circulación del amor en la familia, bueno, esto referido al panel anterior, creo que va a ser como algo que podría seguir un hilo conductor, también a lo que planteaba Silvia Gomel. El parentesco y la transmisión entre generaciones influyen en el advenimiento subjetivo. Para esta familia, para estos hermanos, la muerte del padre, que acontece a través de un accidente, marca fuertemente a los hermanos, un accidente protagonizado por la
madre de Goyo, su segunda mujer, y el papá de los tres, en donde ella se salva y él muere, en una cuestión media confusa que ella luego viene a aclarar. Pero lo cierto es que el vínculo de pareja, estos hermanos se ven atravesados por un vínculo de pareja que como con una marca trágica. No en vano ninguno de los dos hermanos mayores no sabemos qué onda, aparecen como solitarios, nada nos dice de ellos la película. Uno podría pensar, el hermano Matute da cátedra, es un coach, no, es como el coach amoroso de Goyo, parece sabérselas todas y tener muchísima experiencia con las minas, pero siempre aparece solo. Es una transmisión de un amor, bueno, un poco trágico. El vínculo madre-hijo, Goyo dice de su mamá, a ella le cuesta ser madre, no todas las personas están capacitadas para tener hijos, es durísimo con ella. Nunca encajé en esta familia, dice la mamá, ni como esposa, ni como madre, ni como madrastra, ellos están alejados, él está muy enojado por el accidente, porque la mamá vive lejos, en el sur de Argentina, tiene pareja, es feliz, lejos, sin él. Es la única pareja que vemos en la vuelta, la pareja de la mamá, que va a resultar una mamá bastante habilitante. Bueno, campo es un buen escondite, dicen. El campo es un buen escondite, se va lejos, se va al sur, se va al campo, se aleja de toda la depositación y de la culpa que estos tres hermanos le tiran encima. Goyo y Eva tienen una crisis, tienen una ruptura, parece la desesperanza, digamos, entre lo identitario y las producciones vinculares nuevas, inéditas, el dolor, la transmisión familiar del amor, el enamoramiento como peligroso, las dudas si sobre Goyo podrá sostener una pareja amorosa siendo un adulto, el descreimiento de Eva en su capacidad de amar y muchos otros ingredientes que por ahí me estoy salteando. Un elemento que quiero darle mucha importancia, la corporalidad, el encuentro desde la intimidad, la sexuación, este hombre que fluye a través o que se deja invocar por Eva y fluye en un abrazo, alguien que rechazaba totalmente ser tocado, que rechazaba todo tipo de proximidad, se deja atravesar por estas marcas en la corporalidad, múltiples marcas de la subjetividad, que entre otras tantas marcas que ya se han mencionado, el anclaje en el cuerpo, ¿sí? Esas huellas en el cuerpo, en el erotismo, en la sexualidad. Lo situacional, el encuentro comienza a habitar y dar sentido, transformación, ablandamiento, alojar al otro en el espacio de lo íntimo, intensidades de los cuerpos. Hacerle un lugar a otro supone poder pensar que un vínculo de pareja produzca marcas nuevas. Bueno, en fin, el amor como un acto del orden del acontecimiento. Producción de subjetividad que habita otros modos, que habilita otros modos de habitar el vínculo madre-hijo. Este Goyo muy, muy enojoso, muy, muy duro, se empieza a dejar tocar por su mamá. Se empieza a dejar tocar por la mano de su madre, por las palabras de su madre, por una realidad y por quizá un nuevo modo de transmitir el amor madre-hijo, de dejarse tocar por ese amor de madre, quizá muy favorecido por el encuentro amoroso, ¿sí? Como los distintos tipos de amor, ¿verdad? Y ya con esto voy terminando. Un varón sobreprotegido por su condición se siente liberado por su mamá, se ocupa de alguien más, puede cuidar de alguien, puede cuidar de Eva. Una mujer tan desamparada se deja tomar por las atenciones amorosas, los gestos de cuidado. ¿Ella es tu musa?, le dice la madre. Las musas llegaban a la vida de los artistas para inspirarlos, iluminarlos, y es muy bueno, aunque sea poco. Aunque solo sea eso que es mucho. Maravilloso, ¿no? Parece que esto es un gesto materno de habilitación y de... me emociona esta frase. Bueno, anclajes de la subjetividad. Voy a ver si borro esto. Tuki. ¿Se va o no se va? Sí. Anclajes de la subjetividad como trazo de la singularidad de la situación, dar lugar a
digamos, vivencias de familia, de encuentros con hijos, de apertura, de disfrute. Esto también hace marca, ¿verdad? Bueno, y un final bajo la lluvia, como el comienzo, que quisiera plantearles, que dejar planteado qué lugar tendrá la lluvia, qué simbolismo vendrá. Empieza bajo la lluvia, su mirada hacia arriba, todo esto del cuadro, el cuadro que le pinta, y termina bajo la lluvia. Eva reconociendo que lo lastimó porque en el medio lo quiere, no se habilita el amor, o sea, le dice, le da a entender como que la intimidad entre ellos fue eso nomás, una noche, cosas que se han manejado mucho hoy, estas cuestiones de los nuevos de los encuentros, de los vínculos efímeros, y después se da cuenta que le pasa algo más, pero lo hiere mucho. Te lastimé, Goyo, yo te dije que era pésima para las relaciones. ¿Vieron esta advertencia? Parece que si te digo que soy pésima, te digo que soy mala, te digo que no voy a poder cuidar un vínculo, bueno, ya estoy absuelta, yo te lo advertí. Ahora vos manejate, ¿no? Esto es como muy... y Goyo le dice, todos somos un poco defectuosos, pero a usted le pasa algo más grave. Usted ha perdido la fe en sí misma, usted está perdida buscando algo que ya tiene. Y me tiene a mí, que soy distinto a todos los hombres con lo que estuvo, pero el único que quiere amarla tal y como es, perdida y defectuosa. Dejo por acá. Gracias. Bueno, en primer lugar agradecerles la invitación. Creo que es el segundo o tercer encuentro que estoy con ustedes. No recuerdo. Para mí es muy bueno estar con ustedes. Siempre insistí mucho en el diálogo entre antropología y psicología y entre antropología y psicoanálisis. Es un diálogo antiguo con disciplinas que fueron creciendo, dialogando entre ellas, que en algún momento dejaron de hacerlo por cuestiones de diferente orden y que hace décadas atrás estamos una vez más tratando de dialogar con las diferentes corrientes de psicoanálisis y de la psicología. Así que, bueno, está muy bueno y agradezco nuevamente la invitación. Como antropólogo y como comunicador, voy a hablar más que como comunicador que como antropólogo, en todo caso, como antropólogo que se dedica a la comunicación y a la revolución tecnocomunicacional que estamos viviendo y a la constitución de los vínculos en la revolución tecnocomunicacional que estamos viviendo. Entre ellos los vínculos de pareja, ¿sí? Yo creo que es muy importante reflexionar sobre la época, sobre el espíritu de la época, sobre la materialidad y lo simbólico de la época, que yo diría que concluye de alguna forma un conjunto de profecías que ustedes pueden encontrar al final de Las palabras y las cosas, ¿no? En esa construcción que habla Michel Foucault, del ser, él dice hombre, nosotros diríamos humano, humanidad en este momento, que desde los 60 a la actualidad, al menos en el mundo occidental u occidentalizado, está en pleno proceso de disgregación. Yo creo que, digamos, la transformación radical del sujeto o de la metafísica del sujeto sostenido por la cultura occidental llega, digamos, en esta revolución tecnocomunicacional, nos tiene que llevar a un nivel de reflexión para pensar la temática del sujeto y el vínculo desde otro lugar. Es decir, antes teníamos como una cantidad de dimensiones teóricas para pensar el sujeto, para pensar la subjetividad, para pensar el vínculo, pero hoy tenemos una revolución tecnocomunicacional que directamente dice, bueno, sí hay una dimensión no humana, ¿sí? Porque cuando se empieza a plantear el tema de la metafísica del sujeto, enseguida o muy rápidamente, o vinculado justamente a esta exposición,
está la temática de lo no humano, pero bajo un abordaje teórico incipiente, diría yo, por falta de elementos materiales, técnicos y simbólicos que recién ahora estamos comenzando a gestar a través de la revolución técnico-comunicacional, y no la mediación, sino la incorporación y la interpenetración de vínculos y nuevos vínculos entre humanos que al mismo tiempo tienen que pensarse desde dimensiones no humanas, ¿no? Y de formas de apropiación entre lo humano y lo no humano. Es decir, ese sujeto humano construido en Occidente se disgrega en la medida que la revolución tecnocomunicacional va generando inteligencias artificiales, formas de apropiación de la tecnología de lo humano, de lo no humano hacia lo humano. Y bueno, y cómo esto va construyendo una configuración del sujeto que yo creo que está asignado por varias dimensiones. Una es la de vinculación. ¿Sí? En vez de la construcción del vínculo, las mil y una maneras que los sujetos, lo pongo entre muchas comillas, contemporáneos, te desvinculan. Bueno, está el desaparecimiento. Ustedes saben que hay varias estrategias que se han vuelto famosas a través de novelas, film y demás. Las personas se desvinculan, los sujetos se desvinculan de un día para el otro, no se hablan más, se bloquean, etc. Es decir, la posibilidad de cancelar al otro en varios niveles. De cancelarlo porque piensa diferente a mí, que en definitiva la cancelación es eso, ¿sí? Por más que el otro piense horrendamente diferente a mí, por más que el otro sea un fascista, ¿sí? Bueno, antes decía, bueno, es alguien que piensa de otra manera, ahora no, te cancelo tu obra, no diferencio la producción del sujeto, como estoy en la metafísica del sujeto, confunde el sujeto productor de la obra con el sujeto viviente biográfico del mundo. Bueno, esa es una forma. La otra, el bloqueo, la desaparición a través de las diferentes plataformas. Te bloqueo, desaparece en mi vida. No tenemos más vínculos. Es decir, es la época que como nunca ha generado estrategias de vinculación de diferente orden. Otro elemento que también uno percibe en la contemporaneidad y que yo me doy cuenta del trabajo de campo en el mundo social es totalmente diferente, es el desdoblamiento. ¿Sí? Bueno, el psicoanálisis ha trabajado mucho esto, obviamente, pero la acción performática de construir un sujeto de infinita bondad para hacer cualquier cosa en el mundo social, sin ningún sentimiento de culpa y nada. Hago cualquier cosa, ¿sí? Entonces empieza a hablarse de sociopatía, psicopatía, unos diagnósticos medios extraños, medios, qué sé yo, a partir del no conocimiento, pero de alguna forma tratan de decir, bueno, las instituciones están haciendo ruido, los vínculos están haciendo ruido, y en realidad este desdoblamiento pasa a ser en una sociedad que construye tantas formas de vinculación, una forma sustentable de transitar por la vida, por el mundo social y demás. ¿Sí? En ese proceso de vinculación y de desdoblamiento también creo que es muy interesante pensar los nuevos vínculos que se están generando en este momento a través de la revolución tecnocomunicacional en diversas plataformas que, si ustedes hacen trabajo en esos espacios, es interesantísimo. Se generan, por ejemplo, ciber o cibernoviazgos. No necesariamente entre gente joven, entre gente mayor también. Y entonces, haciéndoles entrevistas, me decían, no, porque yo le guardo fidelidad a mi pareja, que es fulana, y aparte, claro, son parejas públicas. Es como la gente se hace novio, sale por el barrio a caminar para que los demás sepan, fulanita está con fulanito, bueno, o toda la combinación del caso. Acá es lo mismo, es una exposición pública del vínculo para que quede claro, somos novios o estamos casados, etcétera. Bueno, son increíbles realmente el trabajo de campo, que algunos resultados, porque siempre la pregunta es, ¿has tenido algún contacto físico? Respuesta, no. ¿Cuánto hace que son novios? Porque aparte no tienen relaciones sexuales en la vida real ni contacto con otras personas, de acuerdo a lo que me manifiestan. Yo no puedo, obviamente,
confirmar eso, ni tampoco me interesa, no es lo verdadero, sino es la construcción, como que se guardan, digamos, y a veces son 8 meses, 1 año y medio, 2 años, sí, que son formas de castidad. Ustedes saben que inclusive la generación actual, la más joven, es la generación que ha tenido menos sexo en la historia de la humanidad. Es trágico, pero bueno, es realmente trágico. Qué sé yo. Pero de cualquier forma, otras capas etarias, otros grupos etarios también entran en esos procesos devocionales de castidad, ¿sí? Bajo una promesa muy ambigua de conocerse en algún futuro. Ahora, no hay ningún interés. Sigo haciendo entrevistas, le pregunto, ¿y vos en qué trabajás? Yo trabajo en España en tal empresa. ¿Ganás bien? Sí. ¿Vos qué sos? Yo soy arquitecta en Chile, bla, 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 bla. ¿Por qué no se compran un pasaje y se conocen en alguna parte? No entiendo. Bueno, bueno, mucha gente que realmente tendría capacidad económica para encontrarse, para irse de vacaciones juntos, para hacer cosas así, no lo quieren. Bueno, después, entrevistas también sobre la situación de contacto, porque hay gente que, claro, se va con... Pero en las actuales plataformas se puede tener mucho conocimiento del otro, pero muchísimo conocimiento, inclusive es más, a veces mucho más conocimiento que las interacciones personales, ¿sí? Bueno, y después las situaciones de encuentro, y en muchos casos de esos encuentros, situaciones de fracaso, ¿sí? Y de todo el drama escenificado de nuevo las plataformas en relación al fracaso, a la separación, a cómo ese contacto con el mundo real y con el vínculo real destruye el mucho más duradero contacto a través de la vinculación virtual, ¿sí? Y bueno, yo estoy haciendo este campo, me parecía interesante traérselo porque también pensaba en la dinámica del pensamiento heideggeriano y el tema de la autenticidad, que siempre es un tema muy complejo. ¿Qué es ser auténtico? Él se lo preguntaba. Creo que nadie que venga a la antropología o el psicoanálisis puede pensar en una esencia de la autenticidad. Claramente eso no existe, ¿sí? Pero de todas formas, a través de estos desdoblamientos, sean la vida cotidiana real o en los vínculos virtuales, uno está viendo que hay otras exigencias de autenticidad y otras presentaciones de autenticidad que tienen algún vínculo con la vida real, pero no soportan ese principio de realidad, disculpen que use el concepto atrevidamente, el vínculo con el otro real en su materialidad. Es decir, que de alguna forma también estamos con vínculos sumamente fóbicos, ¿sí? En que el humano pasa a ser la virtualización del humano, pero que el humano como tal, en toda su humanidad, por así decirlo, resulta insoportable. Y esto también yo creo que tiene que ver con todas estas estrategias de desvinculación que hablaba al inicio, ¿no? Es decir, cómo la revolución tecnocomunicacional habilita y sigue habilitando una cantidad de fantasías de desvinculación en la cual el otro es un riesgo para mí, cuando no es un enemigo, pero siempre es un riesgo afectivo, simbólico, emocional, sexual, corporal, lo que fuese. Entonces lo evito, lo bloqueo, desaparezco y trato de transitar por vínculos con mucha virtualidad o eventualmente una virtualidad total que en muchísimos casos, como les decía a través de las entrevistas, cuando se concreta esas parejas idílicas de años, se encuentran, van 15 días a tal lugar, vuelven, se quieren matar y todo el escándalo. Y aparte también me interesa algo mucho para destacar, que es la falta de pudor y la confesión pública de por qué no soporto al otro, o sea, ¿se entiende? Entonces, un montón de gente se entera, bueno, genitales, tamaño, imagínense, ¿no? Todo el paquete que más o menos es siempre monotemático, hay 2 o 3 acusaciones fuertes, ¿sí? Y eso indica el final de la relación, el establecimiento público y el significado virtualmente
de la relación, con lo cual, por lo menos por ahora, digamos, el amor virtual, el amor real está costando bastante, no el conocimiento, sino cuando se establecen vinculaciones de este orden, y yo creo que, no sé, para nosotros como antropólogos complejo todas las transformaciones que ha causado esta revolución tecnocomunicacional en el trabajo de campo. Entiendo que a ustedes como investigadores y como terapeutas debe ser también bastante complejo este proceso porque hay otra construcción. A mí no me gusta el término subjetividad, pero hay otra construcción del sujeto que evidentemente requiere otras herramientas teóricas y metodológicas que recién estamos procesando. Y a medida que las construimos y procesando, viene otro cambio más. Entonces es bastante difícil acompañar y acompasar estas transformaciones, en la cual yo creo que la gran novedad es que el sujeto humano se vuelve objeto y parte de un sistema de comunicación complejo, pero ya no como sujeto productor de ese sistema de comunicación, que en realidad yo entiendo que nunca lo fue. Nunca lo fue, porque eso sería pensar en un sujeto de conciencia, no hay inconsciente, en un sujeto de habla, no hay lengua, en un sujeto de acontecimiento donde no hay estructura, ¿sí? Pero de cualquier forma, ese sujeto que tenía la ilusión de la producción comunicacional, ahora pierde en parte, a través de la experiencia, pierde esa ilusión, es un objeto que es parte de un sistema de comunicación complejo que deja de controlar inclusive como sujeto político, que eso también me parece interesante para estudiar y riesgoso para vivir, pero es nuestra época, y indica, y por eso creo que tanto la antropología como los psicoanálisis y la psicología tiene que pensar, indica que ese sujeto como parte de sistemas de comunicación complejos, que es el sujeto contemporáneo, ¿sí? Está cada vez más, a ver, ¿cómo puedo decir esto? Este es, digamos, de alguna forma la muerte no del androcentrismo que ya murió, sino del antropocentrismo. ¿Sí? Es decir, bueno, el narcisismo enorme de nuestra especie en relación a las diferentes dimensiones humanas, animales, plantas, vegetales, materia orgánica, inorgánica y tecnología que nosotros producimos. Creo que la apertura, digamos, teórica y conceptual para pensar este momento tiene mucho que ver con pensar más allá del humano. Esto no quiere decir disolver lo humano ni para nada desconsiderar lo humano, pero sí pensarlo más allá del humanismo que se construyó en Occidente, que es epocal, y reflexionarlo a partir de esta revolución tecnocomunicacional que deja de colocar lo humano en un lugar de privilegio y que obviamente afecta al narcisismo de nuestra especie de una forma radical. Yo creo que si por ahí nosotros empezamos a trabajar para ese lado, tal vez se puedan construir elementos teóricos para pensarlo vincular también desde otro lugar. ¿Sí? Yo pensaba en esta pregunta que dejaste tú ahí, el tema de qué significaría esta lluvia en la película. Está muy presente esto de la fluidez de la comunicación, a tal punto que en un momento aparece este personaje, Goyo, que el lugar que encuentra de confianza es sumergiéndose en la piscina y gritando. Hay una imagen que selecciona allí Alicia, que aparece la máscara de él, con todos sus dientes a la vista, y es un momento de grito que el personaje tiene cuando no puede expresar todo esto que es como lo innombrable, ¿no? Lo que los tres participantes de la mesa han mencionado, y él lo vehiculiza en un medio fluido como es el agua, y es muy interesante. Y lo relaciono con la pregunta que lanza al público Alicia de qué significará la lluvia, qué significará el agua. ¿Ah? Así que bueno, por ahí capaz que alguien quiere
participar. Simplemente como una pequeña reflexión y pregunta, ¿no? La dimensión narcisista que atraviesa nuestra época, ¿no? Y que los trabajos lo traen, ¿no? Y Freud hablaba de la tercera ira narcisista, ¿no? La pregunta, ¿no estaremos en la cuarta, en lo que plantea ¿no? En esto de lo no humano y esta dimensión que se trae, ¿no? Como para pensarlo y tenerlo como elementos nuevos o elementos para pensar desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista de la clínica, ¿no? Pensaba un poco en esto de los mecanismos de defensa cuando se ponen en juego en el contacto con el otro o en el encuentro con el otro, y se me aparecía como esta idea de los dispositivos de defensa, ¿no? Esto de poder mediatizar el vínculo que quizá en realidad lo que previene o lo que evita es el desafío del trabajo vincular, ¿no? Que es poder vincularme con un otro fantaseado, una representación que yo tengo libertad de construir y que en ese vínculo no hay exigencia de trabajo vincular, en realidad, ¿no? Termina muchas veces por no producirse el vínculo. En esto que traías de las parejas que se construyen, ¿no? Y son años y años y después se encuentran y es desastroso, es que el otro no está, ¿no? Está todo es proyección, todo es representación e idealización. Y por otro lado, lo fuerte que es el impacto de esto en los jóvenes, ¿no? En los niños o en los jóvenes que empiezan a construir su vida, su humanidad y su posibilidad de vincularse con un otro que no está ahí, que no devuelve una mirada de afectación, ni verse como ni es capaz de construirse como sujeto capaz de afectar a otro, ¿no? Entonces, bueno, esas preguntas me surgían. Esto que traía Nicolás del predominio de la desvinculación, ¿no? Y en la viñeta que yo traje se trata de alguien que decide que quiere estar solo y no se entiende por qué se quiere desvincular. Ella es la que no entiende. Y él agrega un pedacito a la viñeta, dice, así como no se entiende por qué nos enamoramos, por qué empezó el vínculo, no tiene por qué entenderse por qué se termina el vínculo. Y entonces lo que aparece ahí es que él no tiene registro de la afectación que esto produce sobre ella y sobre los hijos. Entonces, a mí me parece que está ligado a lo que decía recién Nicolás, ¿no? Y un poco me parece que lo que trae Alicia es justamente el reconocimiento de la afectación, hacia dónde estaría bueno que pudiéramos ir, porque esto que si bien en la pareja que yo les cuento tiene que ver con una historia particular, singular de ellos, yo creo que también es una marca de época. No sé si tan sencillamente en otro momento hubiera podido decir él, bueno, él dice, era una posibilidad que nos separáramos. Entonces, bueno, lo que empezamos a trabajar es que era una posibilidad, pero no estaba pensada en ese momento dado. Podría pensarse. Entonces, pensaba que una de las cosas que yo fui trabajando fue la posibilidad de construir un relato para darle un sentido a quiero vivir solo, ¿no? Pero me parece que lo podríamos pensar en términos sociales también, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa a nivel, digamos, de la época donde, porque lo que contaba Nicolás es un vivir solo, en realidad cada uno está solo con la computadora, tiene 1 millón de amigos, pero está solo, ¿no? Entonces hay algo de esto, de la trama que se fue, María Laura Méndez, que es una antropóloga que seguro la conocen y que trabaja mucho con nosotros en la asociación, en la APPG, dice que la modernidad logró justamente destruir la idea de colectivo que tenían el imaginario social. Y en esa destrucción de lo colectivo, lo que aparece es esto, el ideal es vivir solo. Entonces, bueno,
en la pareja que yo les cuento hay una historia después para construir un relato que le dé algún sentido. Pero más allá de eso, creo que es una marca de época, ¿no? Y qué bueno que Alicia trajo otra posibilidad. Yo me sentí convocada un poquito a darle esta vueltita a la cosa, pero por lo que venía planteando Nicolás también pensé, vos decías, estos cuando se encuentran, parecería como que ahí se complica la cosa. Nosotros, desde el psicoanálisis vincular, el efecto de presencia y el efecto de imposición y de que el otro tenga que hacer algo en tiempo real, con cuerpo presente, con afectación, con vibración, con los afectos así todos a flor de piel, es algo que nunca ni la inteligencia, por ahora, claro, pues, ¿viste? No resistimos un archivo, sino, pero que por ahora parecería como que ni la inteligencia artificial ni las conexiones remotas, que son muy útiles no le vamos a quitar el efecto utilitario que tiene para algunas cosas, pero de verdad que tienen un potencial muy desvinculante, quizá con el que tenemos al lado. Estamos más comprometidos con alguien en conexión remota o mandando un WhatsApp en una cena con amigos y el que tenemos al lado, ¿no? O hay esas fotos donde todos, digamos, salen en la foto divinos y tal, y a los 2 segundos agarran el celular y olvídate que ya, ¿no? Como todo un efecto de impostura, como semblanteo, como esta cosa tan careta que por ahí nos va definiendo. Y los vínculos cuando son de afectación mutua y cuando son comprometidos y derriban un poquito esto, ¿no? O sea, nos vienen a mostrar que hay otra salida y que esa salida la tenemos ahí, pero que tenemos que laburar, que hay un trabajo que es insoslayable y que es nuestra apuesta en la clínica, ¿no? Ni más ni menos. Frente a la idea de estos noviazgos de 8 meses, un año, sin querer conocerse. Es la erotización de la fantasía de lo que es el otro, ¿no? Y que la evitación de conocerlo es justamente de no encontrarme con el otro real, ¿no? Y esa ajenidad con la que implica el encuentro del otro, y sino sostener la fantasía y la ilusión de ese otro representado en mi mente, ¿no? Y bueno, los amores corteses duraban años. Antes, quizás por las leyes familiares a veces que no permitían el acercamiento ni la presencia física, ¿no? El contacto físico, ¿no? Acá se llamaba noviazgo de zaguán, ¿no? Porque el zaguán, el pasillo, ¿no? Bueno, lo asocié con eso, ¿no? No sé si se puede pensar, no es una cosa muy elaborada, es lo que se me ocurrió ahora de esa cosa del cortejo. Se me ocurría pensar que en el amor cortés había como una producción de fantasía que llevaba a poesías, a canciones, digamos, como a una cuestión artística y sublimatoria, y que estos noviazgos ficticios, digamos, y no me parece que promuevan, que tengan un efecto potenciador de la capacidad sublimatoria del sujeto. No me parece que den lugar a producciones digamos, ficcionales o de fantasía que enriquezcan. Me parece que tiene algo más, no es como la ensoñación adolescente que se enamora de un artista y entonces, me parece que para nosotros, yo lo relacionaba con algo que traía Susana, para nosotros que estamos armados con otra subjetividad, donde digamos, lo humano, la idea de lo humano estamos más atravesados en su momento por los ideales de la modernidad que por estas, digamos, por estas cuestiones, por estas revoluciones tecnológicas a las que vamos corriéndole atrás, vamos a ponerlo así. Me parece que tiene una cualidad de impensable. Hay algo que
no podemos como acercarnos como de una ajenidad importante, y en ese sentido me parece que no pareciera, vamos a ponerlo en potencial, no pareciera ayudar a lo sublimatorio esto que, digamos, este modelo de vínculo, y en ese sentido me parece que se diferencia del amor cortés. Yo creo que hay diferencias de cómo históricas y culturales, digamos. El amor cortés empieza a desaparecer a medida que hay otras configuraciones de la sexualidad. Es decir, pensar en el amor cortés en el siglo XXI es complejo, ¿no? Porque justamente lo que tú decías, toda esa cuestión de la sublimación, bueno, yo creo que una parte importante del arte occidental claramente, y fue muy productivo esa sublimación. Creo que veo ahora que la comparación igual me parece súper interesante, porque se genera como una suerte de castidad rarísima en una sociedad hipersexualizada, súper permisiva, ¿sí? Yo hablo con los colegas que estudian antropología de la sexualidad, me cuentan una cantidad de cosas. Todos los días tengo cuestiones nuevas, o sea, para aprender realmente. Hay un tema ahí que tiene que ver con, por una parte, con esa revolución sexual, digamos, en Occidente, pero por otra parte, hay una diferencia importante, que los amores virtuales, las parejas virtuales, se significan, o sea, se presentan públicamente, trabajan su amor públicamente, inclusive cuando hay conflicto, es como un conventillo, todo el mundo se entera de todo, de todos los avatares de la pareja, son personajes públicos, y yo creo que esa producción, digamos, que podría augurar la sublimación en otra época, ahora se agota en la inmediatez. Es decir, son pareja, interactúan en plataformas delante de todo el mundo, generan sus escenas virtuales como pareja, que pueden tener, cuidado, videoconferencias de 24 horas, apoyarse económicamente, tomar, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con paternar o maternar o cuestiones así. No es que solo una fantasía, es mucho más. A medida que esta hipervirtualidad se vuelve... Ahí va. Ahí salió bien. Ahí te salió el GPS. A medida que el a medida que el hiperrealismo de la... Sí. No, que digo que a medida que el hiperrealismo de la virtualidad se manifiesta de forma más contundente, esa inmediatez es voraz. Entonces, y esa inmediatez, yo diría que consume cualquier acumulación del deseo. Sí. Claramente, es como nafta, esa yo diría que es la diferencia fundamental con el amor cortés, que no hay ese proceso de acumulación que después va a terminar en una obra, en fin, en literatura epistolar, en lo que sea. Acá, esta castidad se consume en la inmediatez, es impresionante, y les agradezco esto porque me hace pensar una cantidad de cosas. Realmente, esto del amor cortés que he leído sobre él, pero no había hecho el vínculo. Y otra cuestión de la herida narcisista, sí, yo no sé, la herida esta, yo no sé cuál es ya, porque... No, ¿se acuerdan de Freud, lo que decía Freud, no? Darwin. Después Foucault dice, yo les vengo a decir que hablan, pero digamos, no manejan el habla, y ahora la otra herida narcisista es decir, bueno, no somos el centro del espacio comunicacional, los animales son sintientes, piensan. Yo siempre digo, que hace una jirafa piensa, pero no piensa como un ser humano, piensa como una jirafa. Pero claro, pero eso que es tan obvio, nos costó muchísimo entenderlo. Entonces, claro, en este proceso de herida narcisista y de que el antropocentrismo está viviendo sus últimos días delante de nosotros,
Claro, ahí hay toda una preocupación por el futuro del vínculo, por el futuro del humano. ¿Cuál es el futuro del humano? Porque en términos teóricos nosotros podríamos decir, no, pero el ser humano tiene una esencia. Pero eso es un lío bárbaro, decir que el ser humano... O sea, ¿qué psicoanalista serio o qué antropólogo serio va a sostener la esencia y la existencia de una naturaleza humana sin que los demás se le rían en la cara? O sea, a ver, a menos que no sea muy romántico, no hay naturaleza humana, no hay esencia humana. Ustedes lo saben muy bien, nosotros lo sabemos muy bien. Aunque a veces nos duele, pero es así. Entonces, claro, es decir, si no hay esencia humana, entonces, ¿cómo se pensaría el humano, ya que no tenemos ese enclave, cómo se pensaría el humano en medio de la revolución tecnocomunicacional? Estaba pensando que el antropocentrismo estuvo ligado a una idea del sujeto individualista, digamos, del sujeto individual. La pérdida del antropocentrismo puede llevar a dos caminos. Puede llevar a la idea de la pérdida de lo humano, o tal vez puede llevar a la idea de que lo humano es parte de la naturaleza. Entonces me parece que bienvenido sea en ese sentido. Pero para eso tenemos que salir de una idea individualista donde el ser humano estaba en el centro, era el dueño de la naturaleza, el dueño de la cultura y, bueno, bienvenida sea la herida narcisista. Lo que pasa es que si no la procesamos en estos nuevos términos, el tema es que se profundiza, me parece, a partir de la cuestión de la inteligencia artificial y todas estas cuestiones que traía Nicolás, porque en realidad cada vez estamos más lejos de la naturaleza. Entonces, ¿cómo, digamos, habilitar la trama, el vínculo, lo colectivo, pensar que la subjetividad se construye en simultaneidad en lo colectivo? No existe esencia de lo humano porque no existe por fuera de la cultura, ni de lo colectivo, ni de la naturaleza, desde esta perspectiva que estamos planteando. Entonces, digo para que a mí me gusta mucho leer Spinoza, y Spinoza es bastante optimista, por decirlo de alguna manera. Por eso cuando me dicen que se va a terminar todo, yo digo, no, vamos a intentar que no. Pero para eso hay que salir del centro. Me quedo pensando hoy de mañana en otras ponencias que hablamos de temas de género, del patriarcado, de estas dicotomías, ¿no? De cómo poder correr la mirada, ¿no? Del pensamiento dicotómico, en donde el otro es una amenaza y lo otro es como, ¿no? Lo ajeno, que es vivenciado desde ese lugar, en relación al medio ambiente, ¿no? Porque me quedo pensando en cómo poder conjugar estas miradas, ¿no? para poder seguir trabajando en el lugar que elegimos, bueno, tomando Spinoza, no tan elegido libremente, pero estamos aquí. Y hoy temprano hablábamos del trabajo desde la clínica, como un trabajo hasta revolucionario o subversivo, decíamos, en esto de ampliar la mirada, ¿no? Y de integrar no solo lo intrasubjetivo, sino lo intersubjetivo, lo transsubjetivo y lo político también. Entonces, como que yo lo que veo es que en la clínica vincular al menos abre como esa perspectiva y esas puertas para poder como trabajar desde ahí, ¿no? Y también lo veo, por ejemplo, con los pacientes, ¿no? Bueno, yo ahora estoy haciendo la especialización acá en OPCB para trabajar con parejas y familias, pero antes yo trabajaba desde esa lógica como especular de lo intrapsíquico y nada más, y digo, cómo estaba fomentando de alguna forma, ¿no? Seguir con este status quo. Y bueno, y ahora poder como ampliar, mirar desde otro lugar, posibilita otras acciones. Nada, por ahí, y esto de ampliar y de no vernos solo como personas, seres humanos, sino de ver el ambiente que estamos habitando también, ¿no? Que bueno, que así está también, pero bueno. Pensando en esto, a mí no me complica tanto el tema del descentramiento, ¿no? De salir de lo central, pero sí hay algo que capaz que no soy tan optimista con la preocupación por la pérdida del humano, ¿no? Y yo
No sé si pienso que es puro devenir. Yo creo que hay planificación y lo que me preocupa es la no resistencia o la resistencia a esto. Porque digo, como que hay una cosa como de destrucción del lazo social, del pensar el común y bueno, y ahí, yo qué sé, me parece que hay... Oh, sí, ojalá. Y un poco cuando tú hablaste de la viñeta, un poco me confundió, tal vez porque hablamos otras cosas de estas maneras de armar parejas, que dijiste me quiero ir, que él dijo me quiero ir a vivir solo, y como que sonaba distinto a me quiero separar. Nada, como que sonaba distinto. Es verdad, porque él no dijo que se quería separar, él dijo quiero estar solo. Lo que pasa es que la mujer lo dijo, bueno, entonces andate, pero ahí se armó, ella leyó desde otro lugar. Está bueno lo que vos dijiste, porque hay una diferencia entre me quiero separar y quiero estar solo. No me gusta la generalización, ¿no? Pienso que el amor virtual también podría traer. Creo que hay que verlo como con más detalles, con más cuidado, para no hacer una cosa un poco gruesa. En el sentido que yo no sé si vi mal o entendí mal, pero me parece que en la última slide, en la última diapositiva, nos mostrabas como una especie de solución, entre comillas, tal vez que plantea la película, y que tiene que ver con ir transformando lo ajeno en diferente. Y yo pienso que eso es imposible. Entonces me gustaría saber cómo lo piensan los demás. Aparecería como por momentos algo de lo imposible, pero creo que en realidad se soluciona la idea de que en realidad son dos que pese a todo, pese a ciertas consideraciones, deciden apostar a algo novedoso, ¿sí? Yo lo entiendo así. Estamos hablando siempre del trabajo sobre lo semejante, lo diferente y lo ajeno. Lo ajeno no se resuelve, no se resuelve. Pero sí cierta consideración de que alguien como el personaje central que vive con certezas, que necesitaba como todos esos rituales para poder ser funcional, este colapso del enamoramiento hace que diga ese diálogo, un poco por eso lo puse, ¿verdad? Porque ahí sí hay algo del orden de apropiarse de un lugar distinto, ¿sí? En realidad, lo ajeno se bordea, pero algo digamos, al bordear lo ajeno, produzco velamiento y el velamiento da lugar a la construcción de la diferencia. No es que se transforme, pero hay ahí una relación de co-construcción, digamos, o de anudamiento de esas dimensiones, porque lo ajeno necesita estar siempre presente porque en realidad es motor de construcción subjetiva y vincular. Ahora, si se desvela y no se construye diferencia, lo ajeno barre, que es en el caso de la pareja que yo les cuento, digamos, él aparece, digamos, con algo que a ella le produce un registro de ajenidad donde aparece lo impensable y un arrasamiento, ¿no? Porque ella no, digamos, se siente en una situación, llora, no puede pensarlo. Entonces lo ajeno necesita ser transformado en algún tipo de representación para que entre en el vínculo, porque lo que dice acá es que si lo ajeno entra totalmente al vínculo, el vínculo se rompe. Pero bueno, ¿cómo hacemos para estar esa cosa de guardiar y al mismo tiempo velar y al mismo tiempo sostener? Bueno, ese es el arte. Hace un tiempo ser psicoanalista vincular parecería una disidencia interna dentro de las escuelas de psicoanálisis. Hoy siento que la gente que se acerca a consultarme, a pedir una opinión, hace una transferencia con el apellido vincular. Y digo, es como hacernos cargo de la fuerza que tiene hoy, de que es imposible no trabajar para el vínculo, ¿no? O sea,
Más allá de que hay necesariamente instancias de soledades, estamos atravesando una gran soledad mundial y me siento militante en eso, de decir, no abandones tan rápido, no cortes ni bloquees tan rápido, no canceles tan rápido, porque es verdad que hay vínculos que no suman, ¿no? Y que nos hacen mal y que trauman y nos dan trabajo. Nos dan trabajo, la clínica de las infancias nos da trabajo, las clínicas de pareja nos da trabajo, pero pienso qué importante hacernos cargo de esto, ¿no? De la fuerza política en un momento de fragmentación.